Soy María Abella, una de las encargadas de las sesiones voluntarias, junto a Bea Pascual, que es la otra persona que estaba hablando. Y bueno, lo primero que os queremos decir es que vamos a grabar la presentación para luego subirla a redes sociales. Entonces, si os parece bien, la parte de preguntas la dejamos para el final y así luego para editar y tal es más fácil. Entonces, podéis ir escribiendo las preguntas por el chat y al final Bea Pascual, mi compañera, las lee y ya pues Nacho, tú las contestas, ¿vale? Si os parece bien. Sí, me parece perfecto. Genial. Vale, Pues te presento. Entonces, vale. Juan Ignacio es arquitecto por la Universidad de Chile en 2018 y educador ambiental por la Universidad de Santiago de Chile en 2017. Se ha desempeñado como arquitecto en distintas agencias ligadas al mundo de la planificación territorial, el paisaje y una amplia experiencia en ejecución de obras en terreno, en las que se desempeña con un enfoque en sustentabilidad y uso de materiales locales. Es miembro de Casa Latina y de la Red Global de Ecoaldeas. Se desempeña en los mundos de la permacultura y bioconstrucción, como facilitador de talleres y experiencias grupales. En 2018 funda el proyecto Escuelas de Bambú, con el que realiza proyectos de colaboración en Chile y México, enfocado en la transferencia y co-creación de conocimiento profesional comunitario en torno al uso y reproducción de este material. Ha sido conferencista en Universidad Católica de Temuco, Chile, en el Centro Creativo Sinestesia, Providencia, Santiago de Chile, en la Galería Tacto Design, en Mérida, México, divulgando conocimientos en torno a las aplicaciones de materiales renovables, estilos de vida comunitarios, el uso sustentable del territorio y bioeconomía de recursos endógenos. Así que te cedo la palabra para que empiece la charla. Vale, bueno, muchas gracias por esa presentación, por estar aquí a todos. Muchas gracias inicialmente a Bea, María, a Nati y a todos los que han hecho posible que hoy día podamos estar acá haciendo esta presentación. Así que eso, sin más, ya comenzamos. Muchas gracias también a todos los participantes, a todos los que están aquí en este momento escuchando. Ya podremos conversar más por medio de las preguntas. Y bueno, comenzamos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de un proyecto que se llama Escuelas de Bambú. Es un proyecto que como decía en la presentación, nace el 2018, hacia ya 2019 en realidad. Es un proyecto relativamente reciente que nace de esta idea de una colaboración entre un grupo de profesionales, un grupo de expertos y la voluntad de traspasar esa barrera y de integrar a diversos espacios comunitarios locales para ir creando nuevo conocimiento, facilitar nuevas experiencias. Realizamos principalmente 3 talleres o 3 áreas de trabajo. La primera es, como dice la presentación, la silvicultura del bambú, el tratamiento de este material y el manejo del bambú en sitio, digamos, en pie, que es un tema que es muy, muy interesante, muy relevante y que cada vez le tomamos mayor importancia y mayor peso, cada vez sale a la luz lo más importante que es abordar esta temática. La carpintería y mobiliario de bambú, esto tiene que ver con la realización de muebles, de elementos para el hogar, de tecnologías, digamos, objetos y técnicas de carpintería más tradicionales. Y el ámbito de la construcción y arquitectura, ¿no? Que tendría que ver con el diseño
y construcción de obras de arquitectura en base a este material. Como señalaba un poco al comienzo, buscamos hacer una alianza entre tres grandes actores. Uno serían los técnicos y expertos. En este caso es Miguel Coto, un profesor costarricense que ha dedicado su vida entera, digamos, a este conocimiento, y que hemos tenido el honor de poder viajar con él a distintos lugares, y siempre ha sido como un embajador y un profesor que hemos logrado llevar a distintos lugares donde hace falta este conocimiento, y donde él se desempeña siempre como un gran guía y una gran referencia para las personas que lo conocen. Dentro de los profesores que llevamos, ha sido la persona que ha estado más profundamente con nosotros y que nos ha enseñado muchísimo también. Grupos de estudiantes y voluntarios, en este caso Mariana, una chica que se sumó a uno de nuestros talleres, pasa del mundo del arte a estar con nosotros ahí limpiando bambú con un machete, digamos. O sea, viene gente de todas las áreas del conocimiento, o de muchas áreas del conocimiento, y muchos pueden aportar desde sus lugares, desde sus visiones, y tanto las personas que vienen a tomar los cursos como las personas que vienen a apoyar como voluntario, como colaborador, en distintos roles, tanto en terreno como un poco en oficina, y en forma en línea. Hay muchas formas en las que se nos suma gente a colaborar. Y comunidades rurales, que en definitiva son los que más que nada son nuestras alianzas en el territorio, y que nos permiten desarrollar los proyectos. En este caso estamos en la casa de Fernando, que él es de la comunidad de Rap Nui, de la isla de Pascua, y muy feliz de que estemos llevando gente y valorizando, digamos, un recurso que él tiene en su finca, pero que no sabe cómo usar, o no conocía el valor que tenía, o la forma en la que se trabajaba ese material. Bueno, un poco algunas preguntas que siguen siempre dándonos vueltas, ¿no? ¿Por qué bambú? Y bueno, esta también va a presentar un poco algunas cualidades de este material, y los va a introducir un poco en este tema. Entonces, bueno, decimos que tiene al menos estos tres factores. Económico, porque es un recurso renovable de rápido crecimiento. Le llamamos a esto que puede ser capaz de promover una bioeconomía, es decir, basada en recursos naturales, y circular en el sentido de que puede, si se trabaja de una cierta forma, puede no llegar a tener desperdicios, sino que todo se reintegre al sistema. Social, por la generación de empleos rurales regulares. Esto ya lo vamos a ver con mayor detalle, y como una alternativa para el desarrollo local. Ambiental, por sus cualidades en la aliviación del cambio climático, restauración de suelos degradados, entre otras muchas cualidades ambientales que vamos a ver con mayor detención también. ¿Por qué decimos que es clave en la lucha? Bueno, no sé si es lucha, pero en la aliviación del cambio climático. Porque, bueno, un tarea bambú absorbe aproximadamente 17 toneladas de CO2 anualmente. Las maderas, los árboles en general, aproximadamente entre 10 y 12. Esto se debe al rápido crecimiento. Sabemos que el bambú, más o menos un 60% de su estructura es carbono, y ese carbono sale del aire, y entonces está fijado en su estructura molecular, digamos, en su fibra, y de esta forma es un material que tiene el gran potencial de absorber mucho de estos gases, ¿no?
acumulación de agua, regulación hídrica. Se dice que el bambú es una bomba de agua, es decir, que están, de hecho alguna gente a veces los abre en pie para sacar agua de ellos, de adentro, cuando tiene sed en el bosque. Se dice que son una bomba de agua, es decir, que entregan agua en verano y cuando más hace falta, y absorben mucha agua en invierno cuando habría más agua, ¿no? Bueno, depende del clima, pero más o menos un poco ese es el criterio. Porque hablamos de regeneración territorial y de mejoramiento de suelos degradados y erosionados. Porque la raíz del bambú tiene una particularidad que, por ser muy entreverada, digamos, logra amarrar, entre comillas, los suelos, permitiendo detener procesos erosivos y otros problemas ambientales. También tiene cualidades de fitorremediación. En el ámbito económico, hablamos de esta bioeconomía circular, ¿no? Es decir, habría la posibilidad de producir el mismo recurso que uno utiliza, darle una vida útil larga, y una vez que se acabe esa vida útil, pasar a un proceso de compostaje o de reciclaje en un sentido orgánico. ¿Por qué es un recurso tan valioso para una economía local? Porque es muy fácil de reproducir y muy rápido. Crece, bueno, se dice que hay algunas especies que se ha documentado que llegan a crecer hasta 1 metro al día. Esto porque en realidad no es un árbol, sino que es un pasto gigante. Y esto es algo que lo diferencia muy fuertemente de las maderas, que no es un recurso que se coseche una vez como un árbol, y luego se corta y queda el campo ahí abandonado por otros 20 años hasta que vuelvan a crecer árboles. En este caso es diferente, es un pasto que se poda y que cada año va a darnos cosechas anuales constantes. Tiene múltiples subproductos y aplicaciones. Como veíamos, hay muchos objetos que se pueden hacer, desde pequeños objetos de la vivienda hasta las construcciones mismas. Como hablábamos, desarrollo y apropiación local comunitario, como decía, tiene el potencial de convertirse en un recurso endógeno, renovable. Si se produce de forma local y hay oferta, se comienza a utilizar, y esto hace que realmente empiece a haber un círculo donde se empieza a contar con un recurso local que es de bajo costo y que puede ser utilizado para muchas alternativas. Pensamos que esto puede tener un impacto en la población rural, entregando empleos estables, dada esta misma condición de constantes cosechas, ¿no? A diferencia de la industria forestal convencional, que da trabajo cada cierta cantidad de temporadas bien distanciadas una de otra. Esta industria a nivel de cultivos da empleos constantes. Un poco pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, hay un INBAR, que es la Organización Mundial del Bambú y Ratán, hizo considero que esos objetivos de desarrollo sostenible son los que están alianzados con el bambú, y nosotros creemos que hay varios temas más. Bueno, ya hemos hablado de algunos. Deforestación, podríamos decir que el bambú en algunos lugares se está promoviendo para reemplazar parcialmente al menos a las maderas tropicales, de manera que pueda acabar con su tala ilegal, que es un problema en muchos países. Ya hemos hablado de, bueno, resiliencia al desastre. El bambú en pie también puede tener un impacto en lo que es proteger del viento, deslizamientos de tierra e inundaciones. Se ha trabajado en forma paisajística, ¿no?
como les contaba en un comienzo, el rizoma del bambú, que es la raíz, como se puede ver en la primera imagen, permite atar la tierra. Está tan entreverado y crece tan rápido que es como una especie de colchón bajo la tierra que permite ir abrazando pedazos de tierra e irlo acumulando en un punto, evitando deslizamientos y permitiendo ser una barrera viva justamente contra deslizamientos de tierra, avalanchas o procesos erosivos. Pueden mejorar sitios degradados, se puede plantar bambú en terrenos que han sido ocupados por minería, que han sido afectos a uso de productos químicos, incendios forestales. En general el bambú es una planta que crece en suelos bastante diversos y permite ser también pionera en procesos de reforestación. Para los que se interesan por el tema de la planificación territorial, regional, puede ser interesante utilizar el bambú en pie como cortavientos para proteger cultivos, para proteger también cultivos de la entrada de tóxicos, producto de probablemente otros cultivos aledaños que usen este tipo de sistemas. Amortiguadores en riberas, arroyos, lagunas, y también se pueden utilizar en sistemas agroforestales como sombra para café, cacao u otros productos que crezcan a la sombra. Bueno, varios temas de las cualidades en términos del bambú como cultivo, ¿no? Ya los hemos mencionado casi todos. Pero eso, bueno, es de fácil propagación, cosechas constantes, etc. Como se ha mencionado, el ciclo productivo es bastante corto, a diferencia de las maderas que suelen estar listas en unos 15 o 20 años cultivadas. Podríamos decir que en plantas de bambú al quinto o sexto año ya podemos empezar a tener cosechas regulares, del orden de 600 culmos por hectárea al año, y que va creciendo constantemente este número y también van mejorando las cualidades del material con el tiempo. Los bambúes jóvenes siempre son más gruesos que sus antecesores, y en general van teniendo mejores cualidades a medida que mejor se adaptan al sitio. Entonces, y como se ha dicho, podemos tener una o dos cosechas anuales, lo que hace que el sitio no deje de producir, digamos, nuevos tallos que son retirados una vez que se considera que están maduros. Nos hemos interesado también un poco en las distintas economías que hay alrededor del bambú. Naturalmente la industria de la construcción es probablemente el mayor área de desarrollo. El 60% a 70% del mercado del bambú para construcción es local. En general se vende en el mismo lugar donde se produce. Es una industria que tiende a ser muy rural, un poco informal en muchos lugares. Pero también existe una industria mucho más tecnificada, como es la industria de las tableros o aglomerados de bambú que tienen un alto nivel de exportación. Subproductos en general nos referimos a postes, tiras de bambú splits o rajas de bambú. Hay distintas subproductos que ya los vamos a ir mencionando con mayor detalle. Bueno, pulpa para industria textil o papel, biofertilizantes. Bueno, existen una serie de otras economías asociadas, ¿no? En general, para la arquitectura se propicia mucho el bambú por varios factores. En general es un material de bajo costo de producción, de bajo costo de adquisición. Eso varía. Nos hemos encontrado con lugares donde en realidad el bambú es considerado un material prácticamente lujoso,
y se cobra a un muy alto precio. Y también nos hemos encontrado donde el bambú es prácticamente mal visto y hasta te lo regalan a cambio de cortarlo. Entonces hay como ahí hay como un gran tema en realidad que tiene que ver con los imaginarios o cómo la gente o cómo nos representamos el material, que hace variar mucho ciertos temas como puede ser su valor, ¿no? Eh, es importante destacar que la tecnología y la técnica constructiva con bambú es muy especializada. Entonces requiere de ciertos trabajadores con cualidades de especialista. Eso genera empleos más calificados. Y muchas veces requiere la formación de personal nuevo en lugares donde no exista una tradición. Ahí también, bueno, hay bastante diferencia en lugares donde existen muchas personas muy tecnificadas con mucho conocimiento y lugares donde, si bien hay recursos y disponibilidad, no se conoce la técnica y no hay una historia de uso del material. Bueno, tiene cualidades sismorresistentes por su flexibilidad y también anti, digamos, huracanes y otros movimientos fuertes. Su ligereza es un factor positivo, es fácil de transportar, es liviano. Bueno, lo que hablamos de la huella de carbono, diversos usos y aplicaciones. El bambú se puede utilizar para construir desde los cimientos, postes, vigas, cerramientos, techumbre. Es factible, como en Asia, construir casas prácticamente completamente hechas de este material. Bueno, hemos visto en la arquitectura contemporánea mucha plasticidad y mucha libertad formal, debido a que este material tiene esa cualidad, ¿no? Hay muchas formas de generar curvas, de generar cosas bien estéticas, ¿no? Entonces mucha gente le atrae esa parte. Tiene buenas condiciones térmicas también, y bueno, muchas cualidades que vamos a seguir desarrollando. Algunos de los subproductos que hablábamos, culmos, digamos, una vara completa. La tilla, bueno, en esa imagen se podría ver cómo se corta por la mitad, eso se le llamaría media caña, y luego cómo con este instrumento, que es una herramienta metálica, se pueden sacar distintas latillas o fajas de bambú que se utilizan para distintos usos. Se pueden sumar unas sobre otras y hacer vigas, se pueden utilizar como cerramiento, como cielo. Son muy estructurales y realmente es un material muy útil. Y esterillas, que vendría siendo cortar un bambú por un costado, abrirlo y generar una especie de lámina plana y ancha de todo el diámetro de todo el perímetro del bambú acostada. Y que eso se utiliza mucho para cerrar paredes, para cielos también, por la rapidez con la que se obtiene un panel, digamos. No es estructural, naturalmente, pero sí permite producir un cerramiento. Entonces, bueno, como vemos, hay muchas formas de utilizar el material y da bastante flexibilidad. Existen muchos sistemas constructivos y creo que hasta al día de hoy se siguen desarrollando nuevos sistemas constructivos con el material. Pero hay ciertas uniones tradicionales que es interesante que los arquitectos y los diseñadores las conozcamos. Por ejemplo, aquí hay algunas que son la boca de pez y el pico de flauta. Son uniones que tienen que desarrollarse con herramientas especializadas, generalmente con una broca de copa, y luego se afinan con una pulidora, ¿no? Con discos de pulir. Eso también, el uso de flejes. Por ejemplo, en esta obra utilizamos flejes metálicos como una forma de ir apretando los distintos elementos estructurales. Esto es muy importante para que se generen, por ejemplo, los bambúes que a veces sufren trizaduras debido a la exposición al sol u otros elementos, para irlos apretando, y también para unir vigas y columnas entre ellas.
Esta fue una obra en que estuvimos apoyando a Ecoescuela Comunidad. Muchos saludos a ellos. Necesidades detectadas. Que nosotros nos empezamos a meter en este mundo del bambú, empezamos a aprender. Nos fuimos dando cuenta de que habían varias necesidades. Primero, para poder construir con bambú, primero debe existir disponibilidad del recurso. Nos dimos cuenta de que en muchos lugares no había recurso, no había buen material disponible para construcción, había material en condiciones muy rústicas o definitivamente no había alguien que se había puesto a producir. De esa forma dijimos, bueno, es importante cultivar, es importante no solo seguir en el área de construcción y de arquitectura, sino que trabajar también con el cultivo y con el manejo de estos bambusales. Fue un área que desde un comienzo nos dimos cuenta que era importante desarrollar. Uniones de boca de pez, como lo que hablábamos recién, requieren conocimiento y entrenamiento. Sé que era importante que hubiera una transferencia o sí, de alguna forma producir y transmitir este conocimiento. Diferencias entre, por ejemplo, escuela asiática y latinoamericana. Nos dimos cuenta que había una identidad local también, latinoamericana en general, y en los distintos lugares donde hemos ido hay algún nivel de tradición. Entonces también es fortalecer y poner en valor estas tradiciones locales, de uso del recurso, de imaginario respecto del recurso, de creación de una idea respecto de qué es, de cómo se utiliza, además de traer, digamos, nuevos conocimientos, nuevas visiones. Y lo que hablábamos, lo que le hablaba hace un momento, que existen numerosos prejuicios frente al bambú, es decir, en general o se lo asocia con la madera de los pobres, es decir, con algo que no va a durar, que se va a echar a perder, que va a ser algo rural exclusivamente y parte de una pobreza de la que se quiere salir, asociada, digamos, a ese mundo, o bien se lo asocia con un mundo un poco suntuoso, lujoso, de hoteles, de cabañas, y nos parece que es importante producir un camino intermedio, ¿no? Producir y validar una alternativa intermedia, que no sea ninguna de estas dos, que son ambas, digamos, extremas. Y creemos que es perfectamente posible. Bueno, un poco contarles también nuestra historia, cómo nos fuimos desarrollando. Como les contaba, bueno, hubo un equipo fundador, principalmente Fran y yo estuvimos en un comienzo como equipo desarrollando, pero también al lado de nosotros hubo muchas personas, siempre, digamos, y que se fueron sumando como colaboradores, distintas personas de distintos mundos, desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de la ingeniería, desde el mundo, digamos, de la bioconstrucción, desde el mundo de la permacultura, muchas personas que fueron co-creando con nosotros este proyecto, y profesores como en este caso nuevamente Miguel, que ha sido un tremendo maestro para todos nosotros. ¿Cómo nos financiamos? Un poco tenemos estas 4 formas de financiamiento. Nosotros aún no nos hemos configurado como propiamente una ONG o una organización para el desarrollo, pero sí trabajamos muy conjuntamente con ciertas organizaciones que nos dan su apoyo y trabajamos en estas líneas. Desarrollamos prácticamente constantemente fondos concursables, tanto nacionales, de ONGs, ministeriales, de distintas áreas, del área de cultura, del área de patrimonio, del área de medio ambiente. Recibimos donaciones, hemos recibido donaciones del mundo privado, desde empresas,
y desde municipios y organizaciones locales también para efectos de la realización de proyectos en esos espacios, ¿no? Hemos realizado también campañas de microdonaciones por crowdfunding y este tipo de plataformas. Y también en ocasiones los talleres, a veces hacemos algunos esquemas en que ciertas partes son cobrados para ciertas personas que pueden pagarlo, y con esto financiamos los talleres comunitarios. Principalmente ahí buscamos grupos de arquitectos, grupos que requieren una formación en el área porque se lo exige la disciplina, se lo exigen los clientes, y ellos buscan a alguien que les enseñe la parte técnica, y con ese dinero logramos financiar los talleres comunitarios y las experiencias locales. En general, tenemos este equipo de fundadores, de colaboradores y de personas que hacen prácticas o que han comenzado a trabajar con nosotros. Nos vinculamos con una comunidad local. De esa comunidad local surgen anfitriones, que son las personas que digamos, van a ser los que nos van a recibir en el lugar, y con esas personas desarrollamos un proyecto. Invitamos a este proyecto a participar a los profesores que quieran sumarse en calidad de expertos a entregar sus conocimientos, voluntarios y personas que quieran sumarse a la experiencia, y bueno, prestadores de servicio en el caso de que la construcción requiera de mayores o del proyecto que se vaya a realizar requiera de servicios terceros. En este contexto se realizan talleres que es, digamos, el principal objetivo educativo, ¿no? Y a estos talleres llegan talleristas, personas que toman los talleres. Como decíamos, estos talleristas vienen del mundo comunitario. Nacho, creo que se fue el sonido. Intenta... Sí, ahí se escucha, pero bajito. Ahí se escucha. Pero muy bajo. ¿Se escucha bien? A ver, intenta. Dale. Ahí sí, vale. ¿Ahí sí se escucha mejor? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, eso, en general, junto a todos estos talleristas y los voluntarios, profesores, prestadores de servicios, fundadores, colaboradores, practicantes, llevamos a cabo un proyecto. Y este proyecto, en general, va a ser una obra de arquitectura que va a quedar en el espacio de los anfitriones y que va a apoyar a la comunidad local en general, idealmente. Dado que los espacios en los que nos vinculamos con anfitriones en general son espacios que tienen una vocación de trabajo y de servicio comunitario, ¿no? Bueno, un poco en general, un mapa de qué hacemos. Bueno, nuestro tiempo se divide en dos, diría yo. En oficina hacemos mucha preparación de material, coordinación, logística, postulación a fondos, desarrollo de proyectos de arquitectura, alianzas, donaciones, gestiones, realización de afiches, material de difusión, etcétera, etcétera. En terreno, bueno, mucho trabajo, ¿no? Habilitación de espacios de trabajo, abastecimiento de material, insumos, herramientas, traslados de herramientas, traslados de equipos de trabajo, coordinación de obras, nos toca hacer testeos de material a veces, bueno, charlas, clases, demostraciones. Muchas veces, como trabajamos con grupos grandes de voluntarios y de colaboradores, muchas veces tenemos que buscar grandes espacios de alojamiento, comidas comunitarias, traslados de muchas personas, también coordinar la llegada de material de reproducción en caso de que vayamos a cultivar, etc. Bueno, algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando este último año, como les decía, en general las personas que nos reciben de anfitriones son espacios que tienen una vocación comunitaria pública,
Por ejemplo, en Rapa Nui, en Isla de Pascua, nos recibe Fundación Toki, que es una escuela de música gratuita para los niños Rapa Nui, y ellos nos piden que les construyamos una pequeña infraestructura para los talleres de huerto orgánico. Ellos ya tienen muchas buenas relaciones con radios locales, con Corporación Cultural de Rapa Nui, por ejemplo, que luego nos da una donación, etcétera, etcétera. O sea, ya llegamos con muy buenas relaciones, y sabemos también que el esfuerzo que vayamos a hacer y la construcción que vayamos a hacer va a quedar y se va a esparcir por el territorio de la mano de estas personas que ya tienen esa tradición. En México nos recibe el Chancabergel, que es una comunidad que trabaja con comunidades mayas, que realizan encuentros de comunitarios locales, donde se realizan multitud de talleres, y también nos toca dejar allí una pequeña casa para talleres con niños. En Puerto Rico, que eran los talleres que iban a hacer ahora, deberían estar, bueno, estaba programado para abril, pero obviamente toda la contingencia nos hizo posponerlo. Pero también estaríamos trabajando con Plenitud, que es una organización que tiene una gran trayectoria en el ámbito de agricultura orgánica y otras actividades, digamos, un rol educativo y un rol pionero en ciertas áreas de la sustentabilidad en la isla. Bueno, ¿cómo son nuestros talleres? Bueno, acá algunos de los afiches de lo que hacemos. Bueno, les voy a contar un poco de los talleres que hacemos, como en qué consiste, cuáles son las áreas. El primer taller que hacemos es el de propagación, en este caso un poco los usos en una unidad de paisaje y restauración de los suelos. Aquí estamos en la isla de Rapa Nui, en un lugar muy devastado por la erosión, que es el volcán Poike, donde hicimos un proyecto, o estuvimos asistiendo a un proyecto. Ya se había cultivado bambú allí, estuvimos asistiendo y visitando el lugar, asistiendo a las plantas para que pudieran enraizar un poco mejor, haciendo los trabajos de restauración. Hacemos talleres de diseño de cultivos. Cada vez vamos generando más conocimiento, y también son talleres muy participativos, donde siempre buscamos convocar a expertos locales en las distintas áreas. Técnicas de propagación. Al menos enseñar cómo podemos propagarlo en forma fácil en nuestras casas. A la mayoría de la gente se lleva algún trozo de material para reproducirlo. Esta forma de reproducción es bien simple. Que a la gente, bueno, le gusta mucho y se lleva algo para seguir reproduciendo. Entonces podemos decir que hemos cultivado, bueno, la verdad que no sabemos exactamente cuánto por lo mismo, pero bastante bambú en distintos lugares. Labores de mantenimiento y de poda. Bueno, acá también es un poco de material de reproducción que se extiende para distintos lugares, y ampliando el espectro de existencia de este material, en este caso en la isla de Pascua, en Rapa Nui. Tratamiento y preparación del material. Bueno, aquí los criterios de maduración, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está mostrando cómo ese culmo de bambú ya está maduro para ser cosechado. Eso se ve en la coloración, que deja de ser un verde tan brillante y empieza a ser un verde un poco más opaco. También en esas manchas son cualidades que denotan ya su madurez, su adultez, digamos. Técnicas de cosecha selectiva, más que nada cómo cosecharlo, dónde cortarlo, cómo seleccionar la vara para que sea una cosecha sustentable, y que no se coseche, digamos, más del bambú que sea responsable cosechar para la buena conservación de la cepa o bambusal. Técnicas de tratamiento y curado. Bueno, sabemos que el bambú tiene que ser tratado
hay distintos métodos, pero en definitiva, igual que las maderas, requiere un cierto tratamiento, principalmente para no ser atacado por insectos. Entonces, bueno, hay formas muy rústicas, se puede hacer con fuego, se puede hacer, pero en general las que mejor funcionan, con humo también, las que mejor funcionan son las que buscan reemplazar los azúcares que tiene al interior del bambú por sales. Entonces hay distintas técnicas. Sales de bórax y ácido bórico es lo más utilizado. Y bueno, preparación del material, preparación de estos distintos subproductos, etcétera. Otro taller que resulta muy interesante es el de fabricación de mobiliario. Aquí lo que buscamos es traspasar técnicas tradicionales de construcción de mobiliario. En este caso se están enseñando a utilizar distintas herramientas. El de arriba, por ejemplo, es un machete corto, se ve también un martillo de madera, que son, se ve también ese banco de madera que se utiliza para trabajar sentado a nivel de piso. Abajo se ven los distintos pines o tarugos de bambú que se utilizan para las uniones, tanto en mueblería como en construcción, ¿no? Son pasadores que reemplazan a los clavos en la arquitectura tradicional y que, bueno, en la arquitectura contemporánea también se utilizan, digamos. Un cuchillo corto también se utiliza para quitar la carnosidad interior de las varas. Realización de ensambles y uniones, distintas formas de conectar, de ir generando distintas estructuras a partir de la realización de hoyos y ir calzando los bambúes de distintas formas. Se enseña a los estudiantes o a los asistentes a hacer un prototipo básico. En este caso se ve una bandeja y un banco tradicional. Y bueno, terminaciones, donde se ve como, bueno, el grupo ya habiendo terminado este taller fue parte de lo que hicimos en México, en las instalaciones de arquitectura mixta. Muchos saludos y gracias a ellos. Bueno, y los talleres de arquitectura con bambú, que podrían dividirse también en dos áreas, uno que es arquitectura y otro que es construcción, pero que en definitiva lo que se enseña son los criterios de diseño que nos pueden solucionar muchos problemas a futuro. Muchos de los problemas que vive el bambú de deterioro se pueden solucionar conociendo simples reglas de diseño. Hacemos un workshop de diseño que tiene que ver con el desarrollo de estructuras y de diseños arquitectónicos, donde empezamos a poner en práctica las herramientas teóricas, así como también un poco de las herramientas manuales de bambú, dado que, por ejemplo, las maquetas las hacemos completamente de bambú, de manera de ir trabajando desde el material para ir produciendo los modelos de cómo a escala, ¿no? De cómo podrían ser las estructuras de bambú. Estos talleres son muy interesantes, muy creativos y en general todos aprendemos mucho porque, por ejemplo, en este caso era un grupo de arquitectos que tienen mucho conocimiento y mucha práctica y que naturalmente la conversación y la creación de conocimiento colectiva se avanzaba mucho y nos íbamos apoyando mucho unos a otros. Preparación de sitio y material, bueno, tiene que ver con ya comenzar un workshop constructivo, ¿no? Necesitamos reunir mucho material de ciertas condiciones, irlo preparando, limpiando. Muchas veces en nuestros talleres nos toca que la comunidad que nos recibe no cuenta o con recursos para comprar bambú en buenas condiciones
o no hay fuentes directamente de bambú tratado y seleccionado en los mercados locales. Entonces muchas veces nos toca a nosotros hacer el trabajo completo, y los talleres de cosecha, por ejemplo, además de talleres, se transforman en reales situaciones de cosecha, y nos toca trabajar con el material en verde. Eso es muy dificultoso, pero lo bueno que tiene es que se puede hacer. Con esfuerzo de un grupo colaborador se puede hacer, y se puede cortar el material y trabajar digamos, y tratarlo y trabajarlo en el sitio. Funciona la técnica constructiva y uso de herramientas. Bueno, nos toca que los asistentes a los talleres y las personas que habitan en los espacios vienen de distintas tradiciones, y naturalmente las herramientas tradicionales hay que enseñarlas porque en general no existen, y herramientas eléctricas también hay que muchas veces enseñar a utilizar. También las personas también traen sus propios conocimientos, y aquí se produce incluso sus propias herramientas también a los talleres, y ahí se produce una co-creación también de conocimientos, y además se nos va enseñando cómo se trabajan los materiales a niveles locales, qué otros recursos y qué otros materiales se utilizan en complementariedad. En todos los lugares aprendemos nuevas técnicas constructivas, porque nos toca trabajar en lugares rurales, en lugares donde se trabajan materiales muy locales, donde existen tradiciones muy específicas ligadas a ciertos recursos. Nos ha tocado mucho trabajar con piedra, nos ha tocado mucho trabajar con tierra, vincularnos también con algunas maderas, etcétera. Bueno, un poco lo que es prefabricación en general. La arquitectura que hacemos requiere un cierto nivel de prefabricación y creación de paneles o de elementos puntuales que luego van a sumarse para construir una obra en colectivo. Pero también son instancias educativas. En general a los talleres viene todo tipo de personas, y nos gusta también trabajar por ejemplo, con niños o con personas que no vienen del mundo de la construcción y que se pueden sumar. El bambú tiene esa cualidad también de ser un material bastante ameno, bastante, digamos, inocuo también. No es un material demasiado duro o de condiciones difíciles de trabajo. En general, una condición bastante cómoda de trabajo, y permite que mucha gente se pueda unir. Y bueno, luego vienen los workshops de construcción, donde definitivamente ya comenzamos a levantar la estructura, y recibimos también toda clase de apoyo, toda clase de ayuda. Hemos trabajado con muchos grupos diferentes, grupos de estudiantes. En este caso llegó un grupo de voluntarios que apoyaban al espacio donde estábamos trabajando, y que venían de un colegio a hacer una especie de voluntariado, prácticas a ese lugar. Como ellos también llegaron más grupos de distintos países incluso. Y así, otras veces nos toca poner el hombro un poco más solo, como en la segunda imagen, que se ve que no hay nadie. Y nada, lo importante es que los talleres lleguen a su conclusión, que los aprendizajes se concluyan, y que podamos construir estas obras en los distintos espacios para ir supliendo necesidades que se tengan. Bueno, hemos realizado en este camino distintos aprendizajes, distintos desafíos. Una cosa que me parece interesante resaltar es la diferencia entre esto último que hablamos, ¿no? Entre ser una escuela y que nuestro principal foco sea la educación, y el mundo de la arquitectura y de la construcción, en donde el foco está en los resultados. Cuando nosotros nos enfocamos en procesos, las personas aprenden más,
pero a veces nos cuesta más llegar a los resultados. Y cuando nos enfocamos en llegar a construir la gran obra, dejarla terminada, lista, llave en mano, resulta que los estudiantes o las personas que fueron a los talleres dicen, oye, no aprendimos o me faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque me puse a clavar y a atornillar y no nos dimos el tiempo de estudiar o de probar o de testear. Entonces, creo que aquí hay una gran brecha para todas las personas que se interesan en esto, de estos enfoques que van entre lo que es educativo y lo que es la consecución de ciertos resultados a nivel local. Mucha comunicación, hablar mucho de cuáles son las expectativas, qué es lo que se quiere alcanzar realmente, hasta qué punto queremos desarrollar, por ejemplo, un proyecto constructivo o un proyecto, hasta qué punto lo vamos a terminar, son los tiempos que nos estamos dando suficientes, que planificar en forma realista y hay que proponer compromisos alcanzables. También esto tiene que ver con comunicación. Muchas veces cuando viene un equipo desde otro lugar a desarrollar un proyecto en un espacio que tiene sus propias lógicas, tiene que haber mucha comunicación muy realista respecto de, por ejemplo, de la disponibilidad de materiales, porque que no hayan muchas veces que se haya presumido que había una cierta disponibilidad y luego en la práctica no había, nos ha hecho enfocar los talleres y cambiar de foco en terreno hacia la necesidad de ir a buscar una cosecha y de paso adentrarnos en esta área, ¿no? Y disponibilidad de equipamiento, muchas veces también nos ha tocado trabajar en lugares rurales donde, por ejemplo, no hay luz eléctrica, dependemos de paneles solares o de otras formas que quizás a veces no han sido suficientes, entonces, o que no hay ciertas herramientas o que no llegan, no se pueden conseguir ciertas herramientas. Entonces es muy importante la comunicación para realmente lograr como equipo, dotarnos de las condiciones que necesitamos para poder trabajar adecuadamente. Y ahí también hay siempre brechas en las distintas partes, ¿no? Los proyectos experimentales y proyectos que tienen que ver con educación o de orden más académico tienen un margen de error. Y muchas veces eso tampoco se comprende a nivel local por justamente lo que hablábamos del foco en los resultados. Pero bueno, esto se puede subsanar con un intercambio constante, con mucha planificación, con un diseño realmente colectivo, realmente participativo de lo que se va a realizar. Y para estas condiciones locales que pueden ser adversas o que hayan descoordinaciones y que el equipo no se sienta tan cómodo quizás con el espacio o con con las condiciones que están dadas, también es muy importante hacer una prospección, hacer una planificación temprana. Hemos aprendido también a enviar parte del equipo muy tempranamente para conocer mucho mejor la situación, para estar ahí en terreno y realmente entender cuáles son las condiciones, qué es lo que se necesita localmente, específicamente. Y también la ampliación de los tiempos pre y post proyectos, es decir, tiempos cortos no ayudan cuando hay expectativas grandes. Se requiere más tiempo en terreno y más tiempo también en planificación y en diseño. Esto de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De los prejuicios frente al material, existe muchas veces una poca valoración y ahí es súper importante la demostración de resultados como una forma de demostrar a la comunidad que sí se pueden hacer cosas diferentes y que sí pueden ser cosas válidas. Y hay una ética también allí de trabajar en buena forma, ¿no? Y valorizar
los recursos por medio de la educación, ¿no? También las personas de pronto no valoran lo que ya hay porque no se han educado, porque no han recibido un conocimiento. Y una vez que ya hay un conocimiento, lo ven de otra manera y les permite ampliar su expectativa. También el equipo muchas veces es visto como algo lejano que viene de fuera y ahí es muy importante la comunicación local, la difusión de los talleres, la presentación de los equipos, la participación de la dinámica cotidiana y también el afeto grupal, es decir, que el grupo no se vea dividido, que no se vea que hay que realmente que haya un trabajo interno que permita que el grupo tenga una presencia válida, ¿no? Bueno, ¿qué viene? Se nos vienen talleres en Puerto Rico. Los tuvimos que aplazar, como dijimos, pero ya se vienen para octubre, noviembre, según nueva planificación. Muchos saludos a toda la gente de allá, a Pablo, a Omar, a todas las personas que nos han estado apoyando muy fuertemente con estos talleres. Tenemos alianza con Utuado Universidad y con Plenitud, como decíamos, una entidad muy potente en lo que es agricultura y bioconstrucción en Puerto Rico. Se vienen charlas en distintas universidades y espacios, un workshop de construcción en alianza con Plenitud y un taller de reproducción y tratamiento. Agradecimientos a todos nuestros colaboradores y personas que nos han apoyado en este camino. Muchas gracias a todos ustedes, no los voy a nombrar para no extenderme. Y eso, muchas gracias a todos por escuchar. Esa fue la presentación que les quería hacer y que les queríamos compartir. Y eso, abierto a las preguntas que quieran hacer, los comentarios. Estoy atento. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, dejamos un poco de tiempo para que si alguien tiene algún comentario, alguna duda, lo pueda ir escribiendo en el chat, sin miedo, y yo te las voy transmitiendo. Y yo, mientras tanto, había apuntado algunas cosas que te quería consultar. Por ejemplo, si realizáis alguna evaluación en las comunidades después de haber trabajado con ellas. Por ejemplo, en la isla de Pascua, si sabéis si después de haberos ido del lugar han seguido trabajando el bambú o lo siguen utilizando o cómo van funcionando con él. Sí, mira, en general lo que hacemos es, bueno, primero que nada, una encuesta y sistemas para conocer cuál fue las observaciones, cuáles fueron las observaciones y cuáles fueron digamos, las opiniones sobre los talleres. Y a partir de eso, también en general lo que hemos hecho es que ese feedback lo utilizamos para planificar y diseñar próximas idas al lugar, ¿no? Que fue lo que hicimos en este caso y que ya tenemos un taller planificado para enero. Bueno, vamos a ver, pero ya está planificado y diseñado un taller para el verano o ya comienzo del próximo año en Isla de Pascua, considerando ese feedback que tuvimos. Y en forma informal nos hemos ido enterando de distintas cosas que sí se han hecho. Se ha comenzado ya a ver, por ejemplo, en Isla de Pascua pasaba que el bambú era un bambú muy delgado que crece allá, un bambú polinésico. Bueno, no tan delgado, pero pongamos que unos 4 centímetros de diámetro. Y es un bambú que en general no tiene tanto uso constructivo. Nosotros desarrollamos un prototipo experimental donde desarrollamos un sistema constructivo utilizando este material. Eso se validó y esa estructura está ahí, digamos. Pero lo que sí hemos sabido
es que la gente ya lo está cosechando y lo está utilizando. Lo que más prendió fueron los talleres de muebles. Y ya ahí sabemos que hay un grupo que está, por lo menos ya no viendo el bambú que había ya como una especie de desecho, sino que lo están cosechando, lo están tratando bien, lo están cortando, dimensionando, limpiando según los criterios que enseñamos, y ya están motivados haciendo muebles. Así que algo sí va quedando. Fenomenal. Mira, pregunta Mar Barbero, que es una del equipo del ICHA directivo. ¿Cómo evalúan la educación del bambú a cada zona y medio a largo plazo en relación al cambio climático y a la reducción de precipitaciones en muchas áreas y el tipo específico de bambú que se planta? Y luego, si se apoyan de botánicos forestales para evaluar la adecuación del suelo, precipitación, previsión y tipo de planta. Sí, mira, en general, lo que nos hemos dado cuenta es que existen muchas variedades locales en distintos lugares de América, al menos que son los territorios donde hemos estado. Existen variedades locales con usos constructivos en muchos lugares. Existe una gran biodiversidad de bambúes. No es necesario trabajar siempre con las mismas especies. Sin embargo, también hay bambúes que son comerciales y que ya son especies que se han ido adaptando a distintas condiciones y que ya se han ido multiplicando, y que la gente que se dedica a la parte forestal del bambú, a la silvícola, definitivamente utilizan en general cierto tipo de especies. Los criterios de adecuación del bambú a distintos tipos de suelos, climas, altitudes, más o menos están determinados. Nosotros los estudiamos constantemente. Pero sí, últimamente hemos estado integrando a personas del mundo de la agronomía, a personas técnicos agrícolas, al equipo, de manera de conocer e investigar cada vez más las distintas variedades de bambú que se pueden cultivar en los distintos espacios, y las condiciones que necesitan para el suelo. Estamos ahora en 2 líneas de investigación en este tema. A propósito del tema de la sequía, estamos en una línea muy fuerte con el tema del tratamiento de la erosión. Estamos trabajando en proyectos en esa área y en investigación en esa área de cómo realizar cultivos específicamente para fines de remediación de suelos altamente degradados y para cultivo de agua, digamos. Y también el otra área que estamos desarrollando fuertemente es agroecología. Y estamos con una investigación justamente con una estudiante de agronomía que ahora está trabajando con nosotros, y estamos haciendo varias entrevistas a expertos y aprendiendo y estudiando mucho respecto del tema de cómo vincular bambú a otros cultivos productivos que permitan que esta sea, digamos, la alternativa maderera forestal en un sistema agroforestal, donde también se cosechen muchos otros cultivos, que pueda significar realmente una alternativa económica para muchas familias. La idea es abordar cada vez con mayor profundidad esos temas, y un proyecto que tenemos en Isla de Pascua justamente va en esa línea ya de implementación de un sistema agroforestal. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿O queda claro? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, soy Belén. Hola Belén. Buenas, mira, quería preguntarte, porque yo estuve leyendo sobre técnicas constructivas en bambú, y por un lado se decía como que el bambú era resistente a los organismos biológicos que degradan este tipo de material, como puede pasar con la madera, y por otro lado leía como que el bambú tiene altos niveles de almidón y de otros azúcares que atraen insectos, y me gustaría saber si cuando se tiene que proyectar con bambú se tiene que hacer un tratamiento súper exhaustivo para teniendo en cuenta todas estas cosas. Y luego, por otro lado, otra pregunta relacionada con si existe un código técnico o algún, un código en la construcción chilena o latinoamericana para
construir con bambú, porque sí que se dice que el bambú es sismo resistente, pero por ejemplo con la tierra también están aún haciendo los documentos sismo resistentes. No sé si existiese ya algún tipo de código técnico que atribuye que el bambú es sismo resistente y cómo funciona. Ajá. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Mira, el primer tema, es muy importante trabajar un material tratado. ¿Por qué? Porque realmente si la madera es muy susceptible de contraer, por ejemplo, las termitas, el bambú es muy susceptible de contraer distintos insectos. Hay una polilla, hay varios, está bastante documentado cuáles son los insectos que lo atacan y son varios. Lo atacan tanto en pie en el bambusal como una vez seco en la construcción y realmente le va quitando por dentro va saliendo igual que una madera con termitas, va saliendo un polvito blanco y realmente las estructuras se pueden deteriorar muy rápidamente. Hay que pensar que es pariente de la caña, es como una especie de caña de azúcar, es muy dulce, entonces a los insectos les encanta. Y la forma de ahuyentarlos es reemplazar todos los azúcares por sales, realizando una especie de petrificación artificial del material. Entonces es muy importante considerar aspectos de tratamiento y también aspectos de cosecha. Hay un gran tema con las lunas, de que tiene que ser cosechado, digamos, en la luna nueva, cuando la savia está en las raíces, para que el culmo no tenga tanta savia. Luego hay un proceso de avinagrado natural, donde se deja el bambú en pie en la misma selva donde se cortó, esperando justamente a que venga la luna llena, lleve todas las savias a las hojas, y luego ya cortemos todas las ramas, para quedarnos con un culmo con la menos savia posible. Además de eso, están los procesos de secado natural, y luego los procesos químicos o naturales, por ejemplo con sal de mar, de reemplazar los azúcares. Pero mientras más de estas precauciones se tomen, es mejor. Documentos oficiales de INVAR dicen que, bueno, que ojalá se tomen las más posibles, digamos, se puedan sumar unas a otras. Pero es fundamental el tratamiento en piscinas por inmersión o el tratamiento por inyección, pero algún tratamiento, digamos, fuerte. Otro tema es el diseño. Mucha gente no hace aleros, no cubre el bambú, y si el bambú se deja expuesto a la intemperie, por mucho que esté muy tratadísimo, se va a deteriorar. Entonces, no hay que tampoco confiarse en eso, sino que hay que ir cada vez añadiendo mayores y mayores y mayores precauciones. Y todas ellas sumadas van a darnos una durabilidad mucho mayor del material. Y respecto del código técnico, va a depender de los países. En Chile, por ejemplo, no hay un código técnico para construcción con bambú. Uno no podría regularizar una vivienda y uno no podría calcular una vivienda con la actual normativa. Entiendo que en Europa tampoco, pero en Colombia, por ejemplo, sí hay, y está regularizado y se puede construir con bambú un edificio público. En Perú hay un código, está regularizado. En Ecuador hay un código, etcétera. Es decir, ahí va a depender de los países cuánto hayan o no integrado una normativa, pero cada vez va a ser más fácil que más países integren la normativa, debido a que existen estos códigos como referencia, que son códigos donde se estipula la forma de calcular las estructuras, capacidad, muchas otras cualidades que nos van a permitir trabajar con el material en forma, digamos, profesional, ¿no? Integrarla dentro de los códigos convencionales de la arquitectura. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Te voy a hacer otra pregunta, Juan Ignacio, que nos dice Jaime Baladrón, que cuáles son las especies de bambú que más recomiendas para su uso en la construcción, además de la archiconocida Guadua angustifolia. Sí. Mira,
Para construcción, además de la guadua angustifolia en general, las guaduas son muy buenas especies de construcción. ¿Por qué? Porque reúnen una característica de solidez estructural y a la vez flexibilidad y ligereza. Además de la guadua angustifolia, recomendaría la guadua otatea, una guadua mexicana nativa. Y fuera del género de las guaduas, recomendaría el Dendrocalamus, puede ser Dendrocalamus strictus o Dendrocalamus asper, que es una especie de bambú gigante, ¿no? Entonces es muy útil, es muy gruesa y es muy útil para postes, por ejemplo, pilares, utilizando a las guaduas como vigas, ¿no? Esa es como una combinación bien interesante. Entonces, Dendrocalamus asper o strictus. Y otros bambúes muy interesantes para la construcción, por ejemplo, Bambusa oldhami, con 2 i latinas, oldhami. Es un bambú muy útil para lo que es terminaciones, para lo que es cerramientos. Y para las personas que ya sean más sofisticadas en sus diseños, cualquier especie de Philostachys, del género Philostachys, son bambúes que tienen la cualidad de que permiten de que se vuelven plásticos con la aplicación de fuego. Entonces, eso permite curvarlos con fuego y además toman una coloración dorada. Para todas las personas que les gusten, digamos, la arquitectura más sofisticada o decorativa, digamos, con eso se puede hacer una serie de juegos y de desarrollos que realmente son una belleza. Vale, muchísimas gracias, Juan Ignacio. No sé si hay alguna pregunta más, estamos más o menos en hora, porque tenemos una clase a y medio. Entonces, si no hay más preguntas, esta es hago la última llamada. Nacho, hola. Oye, quería preguntarte, dentro de los asistentes hay una Fran. ¿No es tu compañera la cofundadora o me estoy equivocando? Sí, es Fran. Ah, Fran. vale. Era para que saludara. Muchos saludos a ella. Vale. Okay. A ver, no sé si está la Fran ahí, si quiere saludar. ¿Puede poner la cámara? No, tiene el micrófono. No, está escribiendo, ha escrito que está enferma en la cama un poco y nos manda un abrazo a todos. Ya, vale. Genial. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Fran. Un saludo para ella entonces. Oye, y Nacho, ¿y dónde están ustedes ahora? Tú estás en México. Sí, yo estoy en México, vinimos a dar los talleres acá, luego me quedé haciendo un proyecto, vinimos a Yucatán en un primer momento, que es la península, digamos en el Caribe, luego me fui a Oaxaca, costa Pacífico, a hacer un proyecto de construcción con bambú también. Y luego íbamos a partir a Puerto Rico y empezó todo esto de la contingencia internacional y aquí me quedé. Y Fran está en Chile, también iba a venir a Puerto Rico y tampoco pudo viajar, así que está allá en Viña del Mar. Pero ya pronto nos reuniremos nuevamente. Por ahora teletrabajando como todo el mundo. Vale. Oye, ¿y hay alguna posibilidad de que vengan para España o no? Felices de poder ir, nos encantaría. Vamos a ver cómo van los tiempos, cómo está la situación y no sé si este año, pero sí es algo totalmente planificable y lo podríamos hacer. Así que hay que planificarlo y diseñarlo porque sería una experiencia súper interesante para todos. Genial. Sí, nos hubiera encantado que hubierais venido en persona, pero bueno. Sí, hubiera sido un placer. Mejor vamos a Puerto Rico, pues. No, y nos vemos en Puerto Rico, organizamos el curso. Esa está buena también. Felices de recibirlos por allá. Tenemos súper buen apoyo allá, así que felices. Podemos llegar en manada. Muy bien.
Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por Vale. haber participado con nosotras y dejamos, bueno, la presentación la tenemos, que se la compartiremos a los alumnos del curso y si alguien quiere dejar su correo para que se lo enviemos, lo puede escribir también en el chat. Y nada más. Nada, muchas gracias. En nombre del curso y en nombre de la parte ya que estoy aquí infiltrada, vamos, muchísimas gracias por la presentación y por todas las experiencias que nos has contado y toda la formación, vamos, la información. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un tremendo placer poder estar invitado acá y realmente muchas gracias. Seguimos en contacto y nada, ahí estamos para cualquier cosa que quieran conversar, oportunidad, podemos seguir platicando. Felices de colaborar. Por supuesto, muchísimas gracias y lo tomaremos, lo tendremos en cuenta. Vale. Chao, adiós. Bueno, yo me voy. Chao. Vale. Adiós. Sí, adiós a todos Muchísimas los que escucharon y muchas gracias a todos.